Muy buenos días para los que recién se unen a la sintonía de Exitosa. Son las 10:12 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima y estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional con una cobertura que sigue creciendo día a día. Y yo no sé cómo logra que Kenji Fujimori que todos los días hablen de él, ¿ah? Pero bueno, hoy día en las redes sociales nuestra pregunta, la pregunta que hemos planteado, porque hoy supuestamente van a decidir si lo sancionan o no en Fuerza Popular, ¿no? Por las diversas expresiones que ha tenido a través del Twitter y incluso en determinadas declaraciones que ha hecho en el propio Congreso, pero entiendo que el proceso es más bien por lo del Twitter, ¿no? Pero hoy van a definir qué hacen con él y queremos saber qué es lo que piensan nuestros oyentes. Dennos sus puntos de vista, sus opiniones en el Twitter en @exitosap y en el Facebook Exitosa Noticias. En unos minutos más adelante, Judy Rodríguez nos va a contar qué dice la gente en las redes sociales. Y estamos esta mañana con el ministro José Manuel Hernández, ministro de Agricultura. Bienvenido. Muy buenos días y por tu intermedio, Nicolás, un saludo a toda tu audiencia. Hay una preocupación con respecto a un hecho que es, por ejemplo, el del Cusco, del que se ha hablado extensamente esta mañana en el programa de Philip Butters, o con el tema de la situación médica. Y la percepción que se tiene es como que el gobierno recién se enterara de una realidad de la que ya debió ser enterada a la hora de asumir el mando, ¿no es cierto? Cuando tú haces una campaña electoral y le prometes a los maestros 2.000 soles de piso salarial, se supone que sabes cuál es la situación y cuando vas a llegar o cuando ganas las elecciones lo que haces es aplicar una política que decidiste previamente. Pero igual pasa en salud, ¿no es cierto? Donde hay postergaciones en la aplicación. ¿Qué pasó? O sea, ¿se han encontrado ustedes a la hora que entraron al gobierno con una situación que no imaginaban? Bueno, en el caso del sector, usted sabe, salud, la ministra está trabajando en eso, con el ministro de Economía está viendo la forma de cómo resolver todas esas situaciones, igual todos los otros sectores. En el caso del sector agrario, efectivamente, no encontramos como se pensó que estaba el sector, el banco no estaba como nos dijeron que estaba. Cuando hemos revisado las cifras, habían unas cifras más negativas de lo que nosotros hubiéramos pensado. Sin embargo, en el sector, a pesar de todo eso, a pesar de los incendios que todos ustedes son testigos que se produjeron a fines del año pasado, a pesar de la sequía, el déficit hídrico famoso, a pesar de las inundaciones, nuestra expectativa para este año es crecer cerca del 3% en el Producto Bruto Interno. O sea, a pesar de todo eso y a pesar de los problemas del lavajato que nos ha afectado mucho en las inversiones, a pesar de eso en el sector agrario, por ejemplo, vamos a crecer. Según los especialistas, estaríamos creciendo entre 2,4 a 3. Nosotros somos optimistas y esperamos crecer a 3%. Mire, a pesar de todos los fenómenos naturales, la agroexportación en lo que va del año ya hemos crecido 8% en agroexportación. Hasta mayo habíamos crecido 5%. Ahora, justamente uno de los ejes de la discusión en la campaña electoral fue el que debemos dejar de ser exportadores de piedras, que finalmente es lo que somos desde que llegaron los españoles acá, ¿no es cierto? O sea, extraemos mineral y lo exportamos prácticamente sin ningún procesamiento, con un procesamiento absolutamente básico. Y que lo que debe ocurrir es lo que se ha llamado la diversificación productiva, ¿no es cierto? Entonces, y esto debería tener como uno de sus ejes la agricultura, pero la pregunta que uno se hace es ¿en qué medida lo que ha avanzado la agricultura de exportación y el boom internacional que hay con el tema de los superalimentos peruanos, los superfoods, como dicen los gringos, sí, se debe más a la iniciativa privada que a lo que ha hecho el Estado? En realidad es una combinación de dos esfuerzos, el esfuerzo privado y el esfuerzo público. Y aquellos que hemos estado impulsando la agroexportación sin estar en el sector, sin ser exportadores, en mi caso, por ejemplo, yo he trabajado mucho desde los años 70, 80 en promover la agroexportación y en algunos productos a veces me decían que era un loco cuando decía al comienzo de los 80 hay que sembrar espárrago en Ica, y me decía, pero si en Ica son algodoneros, ¿cómo van a sembrar espárrago? O cuando comienzo de los 90 decía hay que sembrar uvas en Piura y decía, pero ¿cómo van a salir las uvas acá, no? Sin embargo, el esfuerzo privado y el esfuerzo público está dando resultados. El sector agrario, la agroexportación, es el segundo sector generador de divisas después de la minería.
Pero algo más importante, que nuestra canasta es diversificada aún dentro del sector. Nosotros somos exportadores de una gran variedad de productos que tienen su origen en la diversidad de climas que tenemos en el país. Nosotros podemos producir, yo acabo de estar en la FAO y he participado en 4 conferencias, una de ellas era exclusivamente biodiversidad y seguridad alimentaria, que fue muy comentada después de eso. Y lo que tenemos nosotros es lo siguiente, que lo he dicho allá también. Somos uno de los países más megadiversos, sin embargo, también desde el punto de vista climático, estamos en los 3 que podríamos ser los más afectados. Al ser más megadiversos, tenemos una amplia posibilidad de diversificar nuestra producción. O sea, la naturaleza, solo la naturaleza, nos hace pensar en el dicho de nuestras abuelas. No ponemos todos los huevos en la misma canasta. La diversificación es ese criterio. Al tener esa diversificación, nosotros podemos vender desde mangos, alcachofas, arándanos, quinoa, kiwicha, o podemos vender camu camu, una inmensa variedad de productos para mercados muy exigentes. Ahí donde están de moda los superfoods. Pero hay algo que es importante también decirlo, Nicolás, aquí. Nosotros hemos comenzado a ver nuestras raíces, hemos comenzado a ver lo nuestro. La gastronomía comienza a posicionarse porque comienza a pensar en lo nuestro, comienza a pensar en el sabor de las abuelas y en nuestros productos. Y hoy la gastronomía a nivel mundial es un ícono al cual tenemos que asociarnos para desarrollar los pequeños agricultores. Igual en la exportación somos reconocidos por una variedad de productos que son especialidades. Hoy ya no estamos compitiendo con los cafés de manera general, estamos compitiendo con cafés especiales. Con cafés. Ahora, a lo que voy es, digamos, si tenemos claro que esto puede ser decisivo para el futuro, además es una fuente renovable, ¿no? O sea, no nos va a pasar como la minería, que en 40, 50, 80 años simplemente se agotó, ¿no es cierto?, el mineral y lo que queda es un hueco y lamentablemente en demasiados casos daño ambiental y pobreza alrededor. Que lo que tenemos con esta agricultura de exportación y con estos superalimentos peruanos es la posibilidad de un recurso que va a alimentar a la humanidad y que va a ir creciendo su expectativa, porque cada vez hay una tendencia mayor a la búsqueda de este tipo de alimentos que resultan alternativos a las proteínas animales, por ejemplo, ¿no? Sí, y así ahora, es. pero el problema es qué cosa es lo que estamos haciendo para incorporar a los pequeños agricultores, porque se requiere dinero, se requiere tecnología, se requiere además cumplir estándares, como un problemón con la quinoa, ¿no? Exacto. Cuando Mire, nos devolvieron montones de... ¿no? Porque tuvimos ahí la osadía de sacar la quinoa de las partes altoandinas y ponerla en la costa, donde necesitábamos aplicar fertilizantes, pesticidas, sobre todo, que no eran aprobados, y hubo un problema que ahora ya lo hemos corregido, estamos corrigiendo. Pero vale la pena tener en cuenta lo siguiente. La audiencia conoce, el poblador del campo conoce lo siguiente. Hay una agricultura de exportación que compite con la mejor agricultura del mundo, con alta tecnología. Esa es una agricultura de exportación. Queremos que esta agricultura de exportación se convierta realmente en la locomotora que jale el siguiente. El siguiente sector es un sector donde el 80% de los agricultores tiene menos de 5 hectáreas, son pequeños agricultores. Mientras que esta compite con lo mejor del mundo, esa tiene baja tecnología. Hay una brecha tecnológica tremenda. Enorme. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo por indicación del presidente Kuczynski, que es apoyen a esta agricultura para que esta agricultura pueda ser jalada realmente por esta otra, sin descuidar los esfuerzos que hacemos por esta agricultura. Por ejemplo, estamos trabajando protocolos sanitarios que sirven para exportar. Tenemos muy activo el INIA, SENASA, que sirven para este gran sector. Para este sector estamos con asistencia técnica, y aquí hay un programa que es importantísimo y que se ha convertido en el programa emblemático del gobierno, con mucha aceptación a nivel de comunidades, gobiernos regionales y gobiernos locales, que es el programa Sierra Azul. ¿Cómo nosotros podemos asegurar el agua en las partes bajas si no manejamos el agua en las partes altas? Ese es el primer concepto. Entonces hemos empezado por el programa Sierra Azul, que ya tiene unos resultados increíbles. El programa Sierra Azul primero recoge las técnicas ancestrales de lo que fueron los peruanos de antes.
incas manejaron muy bien el recurso hidráulico arriba, ¿no? Las cochas, las amunas, los guaroguaros, y lo más conocido que tienen la andenería para sembrar en las faldas de los cerros, ¿cierto? Entonces hemos hecho eso como un programa que vaya a largo plazo, no para un gobierno, comenzar a invertir en las partes altas para asegurar el agua en las partes altas, cambiar las células de cultivo en las partes altas, realizar otras actividades económicas en las partes altas, pero además regular el flujo hacia las partes bajas. Mucho ahora se hablaba, por ejemplo, de Río Piura. El Río Chira tiene Poechos, San Lorenzo tiene... Claro, porque, por ejemplo, cuando estuvieron, nosotros entrevistamos a los ingenieros chinos, estos que hicieron las obras en Ecuador de prevención y que hicieron esta obra gigantesca de las Tres Gargantas en la propia China. Pero ellos decían que lo que debería ocurrir cuando vienen las lluvias es celebrar y no llorar, si es que hemos hecho lo necesario antes. Es decir, que cuando viene el agua, lo que tenemos es la posibilidad de guardar esa agua, utilizarla de una manera racional, olvidarnos digamos, de la agricultura estacional, porque si tienes el agua acumulada, la usas a lo largo del año, que es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas y en nuestra organización. Exactamente. ¿No? Ese es el enfoque que está haciendo, y por eso que las mismas comunidades ven que lo que ellos hacían, sus abuelos, sus antepasados antes, ahora son parte de un programa nacional. Ahora, y el tema de la ganadería y todo este conflicto que se ha generado con las productoras ¿no? Con la industria lechera, digamos. Mire, ¿no? El Ministerio de Agricultura encontró a un ministerio sin Dirección General de Ganadería. Con el inmenso potencial para desarrollar ganadería, no teníamos una dirección. Lo primero que hicimos en septiembre del año pasado es crear la Dirección General de Ganadería para justamente promover la actividad ganadera. Y elegimos 3 líneas de trabajo: vacunos, ovinos y alpacas, ¿ya? Que necesitamos impulsar rápidamente. Básicamente todos estos están ubicados en las partes altoandinas. Esa es la mayor riqueza que tenemos ahí. Con el programa Sierra Azul tenemos agua. Si tienes agua, puedes cambiar de pasto natural a pasto cultivado. Y con pasto cultivado puedes triplicar el número de vacas por hectárea. O sea, un pasto cultivado genera alimentos para mantener 3 vacas. Un pasto natural no genera alimento ni para mantener una vaca. Entonces, solo el hecho de cambiar ya tienes 3 veces más. Si la vaca está mejor alimentada, lo mínimo que puede producir es 2 veces más leche que lo que produce mal alimentada. En las partes altoandinas, no en los establos de la costa, en las partes altoandinas tiene rendimientos de leche por vaca por día, 4 o 5 litros por día. En un establo que produzca 4 o 5, quiebra pues en una semana, ¿no? Estamos en 20, 22, 24, 26 litros por vaca por día. Entonces, arriba es muy fácil, aún sin cambiar la vaca, duplicar la producción de leche. Entonces, nosotros estamos apoyando toda la producción lechera y el proceso para que llegue a quesos madurados. Porque en algunas zonas no tenemos todo el proceso de frío. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, leche pasteurizada en las partes altoandinas, necesitamos cadena de frío. Pero por ejemplo, antes de ayer estuvo, ayer creo que ha sido, o el viernes, uno de los dirigentes de los ganaderos, Agalep, donde una de las cosas que decían es que tendríamos que buscar formas de asociación con el Estado para que el Estado les compre, por ejemplo, para los programas sociales, la leche, que además está ahí, ¿no? Bueno, nosotros en el programa, y eso lo saben ellos, hemos creado un proyecto que se llama De la teta de la vaca Calihuarma. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos producción en Apurímac, en Puno, en Andahuaylas, etcétera, etcétera, en las partes altoandinas, y no queremos que la leche baje la costa y regrese envasada a las partes altoandinas. Lo que tenemos en ese proyecto es las pruebas de cómo llevamos la leche de las asociaciones de agricultores, de las empresas de campesinas, a los calihuarmas o a los programas del vaso de leche, los programas municipales. Pero que tiene que ser una leche de buena calidad, inocuo, sana para los usuarios. Entonces, lo que estamos ya trabajando con ellos es la instalación de pequeñas plantas para hacer toda la prueba, y en función de eso, los agricultores que se conviertan en proveedores del Estado. Para ser proveedores. Ahora, el problema es que los ganaderos se quejan, por ejemplo, en el caso de Arequipa, que la producción, según ellos, ha reducido casi a la mitad por esta política de la industria, ¿no es cierto?, lechera, ¿no?, de la industria que produce derivados de la leche, de haber reemplazado la leche fresca por leche en polvo importada, ¿no? Y eso ha generado todo este conflicto, bueno, que terminó en el escándalo este de Pura Vida, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo es posible que haya pasado esto de Pura Vida? Es decir, la acusación es:
han estado vendiéndonos un producto como leche cuando no era leche. Entonces, ¿no? Hay un cambio de Digesa, ¿no es cierto? La que cambia la calificación y dice, no, ahora ya no lo llamen leche y sigan ustedes para adelante. ¿No es cierto? Y no va a haber algún tipo de sanción, no va a haber algún tipo de... Ahí en la oposición, nuestro premier fue muy drástico en señalar también que tenían que tomarse todas las medidas administrativas y legales que correspondan, porque no era posible que una autorización dada con unos fines y con una para la denominación de un producto, luego se cambia en el 2014 a otra denominación. Entonces, ahí hay alguna responsabilidad que se tiene que necesariamente sancionar, sea administrativa, sea penal, pero se tiene que hacer. Y ya tengo entendido que el Ministerio de Salud ha tomado cartas en el asunto. El problema fundamental que hemos visto, y no solo en la leche, yo lo he venido hablando y a través de los distintos libros que he publicado, he exigido lo siguiente. Si el consumidor recibe un producto con una información engañosa, el consumidor no es el culpable de comprar ese producto, es el que le por supuesto, manifestó. El que produce el engaño, ¿no es cierto? Entonces, el que lo que debemos hacer siempre es que el etiquetado de los productos, ¿no?, diga exactamente lo que contiene el envase. Entonces, ya será el consumidor el que decide comprar o no ese producto. Igual ocurre con los chocolates. Claro, ¿no? Pero también igual ocurre con los jugos. pero ahí se introduce el elemento de reclamo, en el sentido que no basta con dar información, porque si a uno le ponen maltodextrina, ¿qué cosa será eso, no? Para el común de la gente. Claro. Tiene que haber alertas sobre los altos contenidos, advertencias sobre los altos contenidos de azúcares, de grasas saturadas, ¿no es cierto?, de transgénicos, para que uno tome la decisión de si, a pesar de la advertencia que esto te puede generar un daño, tú decides consumirlo. Exactamente. Si tenemos la información, no en letra chiquita, ustedes me han escuchado en la radio, en la prensa escrita también lo he dicho, en la televisión. La letra chiquita es la que debemos prohibir, al contrario, porque ahí a veces colocamos lo cierto, pero nadie lee. Y algunos, como yo, necesitan un lente y cuando vas al mercado no tienen los lentes para leer la letra chica. Los gráficos, las figuras, los semáforos o el sistema que querramos adoptar, eso es más impactante, ¿no?, al momento de comprar, porque el consumidor ve inmediatamente una figura. Y esa figura significa algo, una advertencia, ¿no? Por ejemplo, en un semáforo, si es rojo, si es ámbar o verde, tiene una advertencia y no necesita leer. Yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro y lamentablemente uno paga las consecuencias por eso, ¿no es cierto?, cuando dices cosas como esta. Pero no pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, no pueden pasarle por encima a la gente, no pueden venderle como leche algo que no es leche, no pueden decirle a la gente es light cuando no es light, no pueden decirle a la gente deslactosado cuando tiene lactosa. O sea, no puedes hacer eso. Y no puedes decir, o sea, no es que yo arreglo con el ministro, bueno, con usted no han podido, ¿no? Pero normalmente así ha sido, pues. Bueno. Porque toda esta permisividad es la que ha hecho posible que, ¿no?, Mire, nosotros que ocurra lo que... Porque teníamos el programa lechero, desde febrero comenzamos a desempolvar los reglamentos que habían sido trabajados. Pero me parece increíble lo que dice. No había ni dirección de ganadería en el ministerio. No había reglamento de leche, hemos sacado reglamento de leche. Y ahora estamos trabajando reglamentos para otros productos. No podemos seguir engañando a la gente, por ejemplo, con chocolate y sencillamente no tiene cacao, y tiene 2 o 3%. Estamos sacando un reglamento para que chocolate se llame por encima de 35, pero que tenga el porcentaje de cacao indicado ahí. No lo vayan a sacar, ministro Hernández, ahora el 28 de julio, con lo que está diciendo. Pero igual los jugos. Pero claro. Tenemos que dar información al consumidor. Es el consumidor con esa información que decide comprar o no comprar. Claro, no le puede poner una naranja y no tiene naranja, pues tiene sabor a naranja, pero naranja no tiene ni una, o sea, no puede poner. Es engañoso poner una naranja. No puede poner un agua con colorante y un saborizante y ponerle una naranja, todavía exprimiendo la naranja para que salga una gota de jugo y no tiene nada de jugo de naranja. Esas cosas son las que tenemos que sancionar, porque esa es una publicidad engañosa. Esa publicidad es la que nosotros tenemos que sancionar severamente. Y una pregunta final, señor ministro. Va a haber cambios, ya está claro, ¿no es cierto? Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que va a haber cambios. Bueno, se supone que serán el 28 de julio, me imagino, es la tradición, ¿no? Me imagino, usted sabe, el presidente ha anunciado que habrían 2 o 3 cambios. Y la verdad nosotros no sabemos. Usted sabe que los ministros somos
somos fusibles, ¿no? O sea, no tenemos decisión en eso, es decisión del presidente con el premier. El presidente tomará la mejor decisión en el momento que él considere adecuado. Por lo demás, todos los ministros, en mi caso también, desde el primer día que juramentamos, desde ese primer día nuestro cargo está a disposición. Si el presidente cree que somos útiles, seguimos si somos útiles. Yo solamente espero que al ministro de Agricultura, el señor José Manuel Hernández, que ha hablado claro con respecto, que ha cuadrado a la industria de la alimentación, no lo saquen por eso, pues, ¿no? Porque precisamente es lo que hay que hacer, cuadrar a la industria. Bueno, ¿no? muchos poderes hay que romper, pero uno tiene, cuando tienes la posición de un ministro, estás defendiendo la posición de los peruanos. No estás defendiendo la posición de un sector en particular o de un poder en particular. Es la posición de los peruanos, la posición mayoritaria. Y en lo que a mí respecta, me he ganado varias cosas, pero esa es la posición que tengo que defender. Para eso me han nombrado. Yo creo que a veces le cuesta entender eso a los políticos, que no están ahí de mediadores, no, están ahí para defender el interés de los ciudadanos. ¿No es cierto? Y ese defender el interés de los ciudadanos, en no pocos casos significa enfrentarse, por ejemplo, a industrias como la de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y por eso nadie se tiene que molestar. Nadie, no, es más... Que dure usted en el ministerio. Por eso que alguna vez le digo, algunos me quieren, otros me odian, algunos dicen que soy pro empresa, otros, los de las empresas me dicen que soy pro lo de acá. Mire, yo ya estoy viejo para esta cosa. Lo único que he aceptado esto es para servir al país. Si servir al país significa pisar callos y recibir clavos o recibir pedradas, pues recibo los clavos, recibo las piedras, no tengo ningún problema. Lo único que debo decir, y creo, yo te he escuchado más de una vez esto, uno tiene que dormir tranquilo con su conciencia de que por lo menos hice el esfuerzo por hacer las cosas bien. Si no lo lograste, hiciste el esfuerzo. Y el segundo es que nadie en 44 años de vida profesional puede decir que alguna vez, aunque sea con una sonrisa, me sobornó. Es difícil de encontrar eso. Muchas gracias a José Manuel Hernández, ministro de Agricultura, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con los congresistas César Villanueva de Alianza para el Progreso y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Volvemos con ellos tras la pausa. Y están con nosotros, como ya lo anunciamos, César Villanueva de Alianza para el Progreso y Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular. Tengo acá el reporte, buenos días, bienvenidos a ambos. Buenos días. Donde el legislador aprista Javier Velázquez Quesquén, que es integrante de la subcomisión de la Comisión Permanente que estudió la trayectoria personal y profesional de Nelson Schack Yalta, indicó que el informe final del subgrupo recomienda la designación de Nelson Schack. Es decir, que se supone que lo que viene ahora, ¿qué es? Que esto sea respaldado ¿por quién? ¿Por la Comisión Permanente? ¿O esto tiene que ir al Pleno? No, esto va a la Comisión Permanente, que es la que toma la decisión. Me da la impresión de que esa información no sé si sea exacta, no sé si el informe ya está elaborado. En todo caso, se ha adelantado, me parece, el colega. Bueno, porque dice que el candidato del Ejecutivo fue sometido a toda una evaluación, se valoró la conducta y solvencia moral y se concluyó que cumple con las exigencias para el cargo de Contralor. Sí, pero ¿quién? Eso es lo que dice Javier Velázquez Quesquén. Bueno, pero no hay informes que yo haya visto, por lo menos, ¿ah? O sea que esto no es definitivo. No lo sé. Ahora, la pregunta es si califica o no califica Nelson Schack o no, porque se han hecho algunas objeciones. Por ejemplo, su vinculación con el gobierno al que debe controlar, ¿no? Bueno, eso es clarísimo. Eso es clarísimo, su vinculación al gobierno que pretendería controlar. Habrá que ver si lo va a controlar o no. ¿Cómo va a controlar el señor Zavala, que asiste a su ONG, a una ONG que él ha fundado, y el padrino, el que inaugura esta ONG es Zavala precisamente? ¿Cómo va a poder controlar al gobierno si antes de que el Congreso tome la decisión de no ratificar o de declarar la vacancia del señor Alarcón, ya 10 días antes él había recaudado todos los recibos oficiales que se requieren para un currículum? Por ejemplo, antecedentes judiciales, penales, policiales. O sea, ¿qué cosa dice Víctor Andrés? Que él ya sabía que iba a ser el nuevo Contralor. 10 días antes de que se tumben abajo a Alarcón, el Congreso, no el gobierno, el gobierno ya tenía su estrategia de presentar
como reemplazo de Alarcón al señor Saca, o sea que eso pues quita independencia, quita seriedad y finalmente yo creo que algo elemental, nosotros vamos a ratificar, vamos a confirmar o vamos a elegir. Cuando elegimos entre varios, no entre uno. Cuando confirmamos, confirmamos a uno solo. Y yo creo que por cortesía parlamentaria y por mejor democracia es presentar una terna, Pero el presidente, o sea, el gobierno ha presentado uno solo, ¿no? Uno solo, no ha querido presentar a 3, o a 2, o a 5, o a 4, solamente ha querido jugársela por uno solo, porque ese uno solo parecería que es hecho a la medida de ellos, ¿no? Es el sastre. ¿Qué dice César Villanueva? Bueno, Alianza para el Progreso. En primer lugar, el trabajo que ha hecho esta comisión es hacer una evaluación y recomendar. Es una recomendación. Y la recomendación es eso, no es vinculante a la toma de decisión que tiene que hacer la comisión permanente. Y yo comparto la opinión de Vitocho en el sentido de que no se conoce el informe y hasta donde yo por lo menos puedo percibir es que ha habido casi un empate en esta votación, no ha sido por unanimidad, en esta votación pequeña además, ¿no? Y donde prácticamente queda en voto dirimente del presidente de este grupo de trabajo. Pero igual, cualquiera que sea, es una recomendación que no es vinculante al Congreso o la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tendrá que evaluar con serenidad esta situación, donde el cuestionamiento mayor, mucho más que a las capacidades de Shak, es esta cercanía, por un lado, y por otro lado, la poca delicadeza de presentar un solo candidato cuando debe presentar una terna, por muchas razones, ¿no? Uno, porque presentar un solo candidato, diría, no hay más candidatos, ¿no? Y yo creo que en el Perú tenemos mucha gente proba, ¿no? que puede ser alternativa. No, con eso estamos diciendo este señor Shak no es competente. Yo creo que profesionalmente es competente. Yo he conocido alguna labor de él en el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que sí. Pero esta cercanía frente a una coyuntura que siempre está creando sospechas, desconfianzas, no es buena, no ayuda. Sí, ¿no? Está precisamente en la línea Javier Velázquez, que es congresista del Partido Aprista, cuyas declaraciones hemos citado hace unos momentos. Javier, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Mi saludo a toda la audiencia. Están con nosotros César Villanueva de Alianza para el Progreso y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, y estamos discutiendo el tema de Nelson Shak. ¿Cuál es exactamente la situación? O sea, ¿ya hay una decisión de la subcomisión que ha evaluado este tema? Sí, hoy día acabamos de aprobar un informe por unanimidad, pero quiero precisar lo siguiente. Nicolás. Un saludo a Víctor Andrés y a César. Exitosa. Mira, nosotros el encargo que hemos recibido es verificar lo que no se hizo el año pasado, verificar si el candidato cumple con los requisitos, si está en curso de prohibiciones o incompatibilidades que la ley establece. No solamente entrevistarlo a él, sino hemos revisado toda la información que nos ha llegado de él y a través de terceros, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer de verdad un análisis estrictamente legal, y el otro aspecto que hemos visto es el que establece la propia ley del Sistema Nacional de Control, si este señor tiene conducta intachable y reconocida solvencia moral. Eso no es una exigencia declarativa, tiene una concreción. Entonces, nosotros hemos revisado toda la trayectoria profesional de este señor, su experiencia en el Estado, y también las supuestas denuncias que tenía, procesos. Y, ¿Qué pasó con esas denuncias? Está claro que, porque alguna de ellas era un proceso que se estaba ventilando este año. Sí, pero él está como testigo. Él está como testigo de ese proceso. Hemos tenido a la mano todos los documentos oficiales del título, la maestría,
del Poder Judicial, y yo respeto la opinión de César, pero el grupo no puede actuar con subjetividades. Se le dice que este señor está vinculado al gobierno y al señor Zavala. Él ha dicho que no ha trabajado, Zavala nunca ha sido su jefe, pero además esos son criterios políticos que no pueden invertir mañana las bancadas al momento de hacer una evaluación política, pero nosotros no hemos visto ese tema. Nosotros hemos visto el tema absolutamente legal y constitucional. Mañana la comisión permanente que ya tiene este informe, lo que hemos dicho ahora es, señores, este señor cumple con los requisitos de la ley, todo está inmerso en prohibiciones, no está inmerso en incompatibilidades por estas razones. Ya mañana, ante el pleno de la comisión permanente ya se hace una evaluación política, porque es una designación política. Entonces, eso se verá mañana. Personalmente creo que este señor cumple con todos los requisitos que la ley y la Constitución exigen, y lo bueno que está sentando de precedente este Congreso es que sin que la ley lo mande se está evaluando al candidato. Y también quiero visitar otra duda. Dice, ¿por qué no enviar una terna? Ni la ley ni la Constitución hablan de una terna, pero además hubiera sido innecesario un maltrato en el supuesto que hubieran enviado una terna y que la evaluación del grupo o de la comisión hubiera sido de que los tres reúnen los requisitos, que los tres tienen solvencia moral. ¿Cómo se podía descartar dos? ¿Por sorteo, tirando moneda al aire? Yo creo que el espíritu del constituyente ha sido, viene la propuesta del Ejecutivo y el Congreso decide. Hoy día el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y por eso que las preocupaciones de los colegas parlamentarios políticas mañana se discutirán y se debatirán en la comisión permanente. Hasta ahí ha sido la función que hemos cumplido como grupo de trabajo, ¿no? Ahora, ¿no era importante, y los dejo para la opinión de los congresistas aquí presentes, el tema de la independencia? Porque lo que dejó muy mal sabor con la salida de Edgar Alarcón es que, más allá de los pecados de Alarcón, lo que quería el gobierno era sacudirse de alguien que le llevaba la contra, que no quería seguir el libreto. O sea, y eso quedó groseramente claro cuando el ministro de Transportes de ese entonces le dice algo así como que estos megaproyectos están llenos de defectos. O sea, lo ideal es que digas que van nomás, pero algo así como hace el número de que haces. O sea, esa va a ser la relación ahora del Ejecutivo con el Contralor, que es la preocupación legítima que tiene la gente. No, pero tu apreciación tiene un sesgo, porque lo que te quiere decir es que el Alarcón es independiente y por haberse revelado el gobierno le puso la luz. No, yo creo que no, al contrario. Este señor está atado a la pareja Nadia Heredia Humala, no se le evaluó. Luego no sé de qué manera logró congraciarse con el gobierno entrante, con el señor Kuczynski, y luego se cambió. Eso no queremos que haya. Nosotros lo que queremos que haya es que un profesional, un técnico de solvencia profesional y de una trayectoria profesional en el Estado impecable que garantice, eso va a garantizar su independencia. Eso va a garantizar su independencia. Yo no creo, que lo digo de verdad y mi seco ligero, porque yo soy el que promovió la remoción cuando nadie le apoyaba. Entonces, y yo no tengo ninguna vinculación al gobierno. Pero lo que sí creo es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y segundo, es que este señor, por su trayectoria profesional y por su trayectoria en el Estado, garantiza esa independencia. Si no la tiene, tenga seguridad que me verá solitariamente, nuevamente planteando la remoción. Entonces, yo creo que el constituyente ha querido que el Ejecutivo proponga, pero el Congreso disponga. Entonces, ahí hay un mandato claro, tiene que ponerse de acuerdo ambos poderes públicos. Y yo no creo que no solo el fujimorismo, sino una bancada bien representada por César Villanueva, Víctor Andrés, que ha sido el último caso ha demostrado toda ese contrato lesivo de Quintero, que estaba lleno de lobo y de esas cosas. El médico de Nicolás García de la OCDE. Entonces, mañana en la comisión permanente escucharemos y tomaremos una decisión política, pero creo que esto se tiene que decidir mañana. ¿Y cuál es la posición y cuál va a ser la posición de Alianza para el Progreso de Acción Popular, representados aquí en este estudio? Mira,
Sí, Jorge, yo quisiera, Javier, que escuchemos si lo permite, lo que ellos tengan que decir. No, saludo muy cordial a Javier Velázquez Jejen, por supuesto. Él tiene una posición muy interesante y ha hecho una buena explicación. Mañana se puede decidir sí o sí, o sea, se puede decidir, pero finalmente no hay plazo, podría postergarse, podría devolverse, o sea, podría hacerse muchas cosas. Yo, en Acción Popular, no hemos tomado todavía una decisión sobre cómo votar mañana. Mañana, no sé, la tomaremos, lo escucharemos al resto y tomaremos una decisión. Pero evidentemente lo que ha hecho la comisión evaluadora es importante para nosotros también. No, sin duda el trabajo que ha hecho la comisión previamente es lo que se debe hacer en estos casos, ¿no? Tener un filtro que nos garantice por lo menos los requisitos que se necesita, y en este caso el trabajo hecho por Javier, Armando Villanueva, Gloria Montenegro de APP y otros miembros que componen eso es bueno. Y ya será con la evaluación de mañana que tomemos mayor conocimiento la posición que se tomará por bancadas, ¿no? Pero en todo caso eso digamos quedará claro el día de mañana. Pero Javier, yo quiero aprovechar que están ustedes conectados para saber cuál es la opinión que tienen con respecto al gabinete y a los cambios que tendrían que producirse en él. Es decir... Permíteme una cosa, Nicolás, sí, para cerrar el primer tema. Lo que dice Víctor Andrés y César es verdad. Mira, nosotros hemos sido encargados solamente para ver si el señor cumple la ley y o si está en curso en prohibiciones e incompatibilidades. La decisión la va a tomar mañana el pleno de la Comisión Permanente, que puede, el informe no es vinculante. A pesar de que lo hemos firmado por unanimidad, el informe no es vinculante. Mañana el pleno lo puede estimar, lo desestima, puede postergar el debate, qué sé yo. Pero eso se va a ver el día de mañana, la decisión política. Y todas las preocupaciones de los señores congresistas que están ahí en la radio son explicables y justas, y mañana se tratará de disipar. Si no se disipan, tomaremos lo que más conviene al país. Y con respecto al gabinete, yo sí creo que el gabinete tiene un alto déficit de componente político. Siempre he sostenido que ese gabinete ha sido básicamente organizado como una entidad empresarial. O sea que los únicos requisitos para estar en el gabinete, para tomar la línea de decisión en el Estado, hay que ser empresario vinculado a ese sector, que es legítimo que tenga intereses. Pero lo que se ha descuidado en este año es el tema social, el tema político, la relación con un poder como el Congreso, que hoy día hay una mayoría de oposición aplastante y que a diferencia de lo que dicen algunos en el gobierno, que este es un parlamento obstruccionista, que ha abusado del poder, no es verdad. A este gobierno se le ha dado en el primer semestre todas las herramientas que ha necesitado, como es la confianza del gabinete, facultades delegadas, la ley de presupuesto, para poner en marcha su programa de gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han enredado los lobbies, las marchas y contramarchas, la falta de definición. No hay una definición política de cómo queremos reactivar la economía y qué sectores debemos atacar prioritariamente. Pero todo eso, Javier, se resume en personas. Y si tuvieras la posibilidad de proponerle a Pedro Pablo Kuczynski, un presidente del Consejo de Ministros, ¿a quién propondrías? Yo, la verdad, molesta mi experiencia, yo creo que ahí tiene para tomar a la mano a Carlos Bruce, a Juan Cheput, allí no contra la misma Mercedes Arauz. O sea, está desperdiciando a esos parlamentarios que tienen experiencia de gobierno y que tienen la visión política que es el gran déficit que tiene el gobierno. Ahí está para echar a la mano. No creo yo en lo que algunos de buena fe han planteado, un gabinete multipartidario para enfrentar al fujimorismo. Yo creo que no hay tiempo para estar enfrentando cuando uno está en la tarea de ejecutar. Lo que necesitamos es ministros que tomen decisiones, porque los técnicos se estudian el tema, el taco, pero se lo ponen a la mano para que tú tomes la decisión. Entonces necesitamos ministros que tomen decisiones. Y ahí está el grave error del gobierno de haber creído que con técnicos puede decorar un gabinete que no está tomando decisiones, que ha generado esta sensación de parálisis y de inseguridad en el país. ¿Y ustedes qué dicen, César y Víctor Andrés García Belaúnde?
Bueno, por la coyuntura política urge una renovación, una oxigenación del gabinete. En principio, por la coyuntura política es que el hecho de un gabinete que no ha tenido su fuerte, digamos, en el manejo político, ¿no? Hay reformas que se trascienden a gobiernos que necesitan consenso, que necesitan un buen manejo político en no solamente en las distintas tiendas políticas, sino con la sociedad en su conjunto, en primer lugar, y en segundo lugar por los resultados. Entonces hay la necesidad, por ejemplo, urgente de definir que Zavala debe dejar el Consejo de Ministros y dedicarse al Ministerio de Economía, o dejar Economía y volver al Consejo de Ministros, porque no puedes hacer en una situación donde la economía no está yendo en buen pie, ¿no? Hay la necesidad de concentrarse al 100% en la estrategia económica que tenemos que seguir, en acelerar, dinamizar, motivar la inversión privada y pública rápidamente, de tal manera de que podamos enderezar la nave, ¿no? Hacia lo positivo. Porque el resultado de junio es un resultado coyuntural, no es un tema que nos dé garantía suficiente. Entonces ahí hay la necesidad de un cambio, o en el Consejo de Ministros o en Economía. Pero necesitamos mayor... ¿Y Víctor Andrés qué dice? Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. En esto creo que estamos bastante de acuerdo. No, yo creo que Zavala ya cumplió su ciclo. Ha demostrado que su interés es chinchero, nada más. En 12 meses lo hemos visto en los audios y lo hemos visto y sentido y conversado y enterado a través de una serie de personas y de cosas que su único interés ha sido chincheros, favorecer a una empresa vinculada a su hermana, además. Entonces, y el resto de los problemas no los ha atendido adecuadamente. Es un... ministro, lamentablemente muy lobista, no ha dejado de trabajar para sí mismo y no trabajar para el Estado, y por lo tanto ha sometido y ha llevado al gobierno a un callejón sin salidas y ha puesto el prestigio y la credibilidad del gobierno en jaque constantemente por una actitud que me parece que es absurda, realmente absurda. Bueno, yo le agradezco mucho a Javier Velázquez Quesquén por atendernos, muy gentil, Javier. Bueno, ya perdimos la comunicación. Yo no quería terminar esta entrevista planteándoles dos preguntas. La decisión que se acaba de tomar en relación a Chinchero, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, el tema de Nadine Heredia y todo esta controversia que se ha generado con respecto a la detención ¿no? que ha dictado el juez, la detención preventiva, ¿no es cierto? Esta medida preventiva de detención. Yo les agradecería si podemos ir a la pausa y regresar para hablar puntualmente de estos dos temas. Y están en nuestros estudios César Villanueva, congresista de Alianza por el Progreso, y Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular. Y la pregunta es, lo de Chinchero nos sorprendió, ¿no? Porque ha sido así un golpe sobre la mesa, se acabó por interés público, que es el argumento que ha dado el Ministerio de Transporte, el ministro Yufra, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que hay que revisar. En realidad, Yufra en 3 días hizo lo que Vizcarra no pudo hacer en 8 o 10 meses. Lo resolvió, pero parecería que no lo resolvió totalmente, porque recién ahora ha sido resuelto de manera unilateral en los últimos días. Y no se sabe qué cosa es lo que va a pasar, cuánto es lo que se va a pagar, no se sabe qué cosa hará Punturhuasi, que no quiso llegar a un arreglo según parece. En fin, son informaciones todas semi-oficiales y parciales que nos han entregado. Ahora, evidentemente esto hay que revisarlo, vamos a estar atrás siempre del tema. No vamos a aceptar que se pague cualquier cantidad de dinero a estos señores que incumplieron ellos el contrato. Hay que recordar que sin adenda hubiese sido mucho más fácil anular el contrato. Facilísimo. ¿Qué es lo que debió ocurrir, no es cierto? Porque ellos tenían, ellos no estaban en condiciones de cumplir los requerimientos financieros. Exactamente. Como ellos no están en condiciones, tú tienes un argumento de fuerza para decir hasta aquí llegamos. Yo demostré desde el primer momento que es una empresa. Acá lo dije, inclusive en este programa, creo, o en otro, pero en este radio, dije que Punturhuasi debía 365.000 soles a la SUNAT en un juzgado coactivo, o sea, en una vía coactiva. 365.000 soles es $110.000. O sea, si
Deben Si no 110. le puedes pagar a la SUNAT $120,000, ¿cómo vas a sostener un proyecto de esta naturaleza? Así es, de 265 millones de dólares. O sea, era una cosa elemental. No estaban financieramente preparados para asumir un proyecto de esta naturaleza. Habían vendido propiedades, tenían bonos emitidos que no cumplían con pagar los intereses, etcétera, etcétera. Una empresa insolvente. Por tanto, no procedía a entregarle nada. Aún así, firman una adenda. Y lógicamente la adenda reaviva el contrato, lo pone en vigencia, en valor el contrato, y ahora se anula otra vez. Entonces yo creo que la adenda puede cambiar las cosas, pero aún así hay suficientes elementos, a mi modo de ver, como una fianza, tengo entendido, de cerca de 80 millones de dólares, que ellos no han cumplido en entregar. Entonces, si es así, no se les debería pagar nada. ¿Piensa lo mismo Bueno, César Villanueva de Alianza para el Progreso? Es una decisión correcta la del ministro de Transportes actual, Jofra. Es la decisión que se debió tomar desde un inicio y nos hubiésemos ahorrado tantas complicaciones que todavía falta por terminar de hacerla, pero es la decisión que se debió tomar en vez de mantener la terquedad de continuar con esto y perder 2 ministros por este tema. Y pudo haber sido que se ha escapado con las justas el primer ministro también, ¿no? Entonces, para llegar al punto cero, hemos tenido que sufrir todas esas consecuencias simplemente por la terquedad, porque desde un principio era clarísimo que ese contrato... Claro, porque además se pretendió vendernos a los ciudadanos y en particular a los cusqueños que es decir, tú tenías que escoger entre que el aeropuerto no iba o lo hacía Cunturhuasi, no tenías otra opción, ¿no es cierto? O no va o lo hace Cunturhuasi. Por las propias características del contrato pudo haber sido hecho una obra pública directamente. Había varias formas. Que se necesita el aeropuerto con la alta prioridad para el Cusco, por supuesto que sí. Y cuando hemos cuestionado el contrato no estamos cuestionando el hecho de tener el proyecto en Cusco. ¿No? Por Dios, al contrario, queremos tener ese aeropuerto. Este aeropuerto es del Cusco y de todo el Perú. De Ahora, tal manera de que... Ahora, ¿cuál es la explicación de la actitud de Pedro Pablo Kuczynski? O sea, ha sido insólito. El presidente con una pizarra tratando de convencernos a todos los peruanos que era lo mejor que podíamos hacer, la adenda con... ¿no? Yo Con creo Cunturhuasi, o creo sea. que fue sorprendido, engañado, ¿no? Es la única explicación. El interés de Zavala ha sido más grande, que ha embarcado al presidente de la República en su propio proyecto personal, ¿no? Y eso ha desprestigiado al gobierno, le ha causado malestares a todos y al país, y ha sido más dañino ha sido Chinchero que el Niño Costero, en términos de inversión, en términos de imagen. Y de confianza en el Y de gobierno. confianza. Claro, porque además yo creo que este mensaje que está dando Jufra ahora, que como yo decía un poco simbólicamente, golpear la mesa y dijimos, decir, hasta acá llegamos por un tema de interés público, este contrato no puede ir, y si va a haber bronca, habrá bronca, pues, ¿no? Y nosotros defenderemos como país nuestra posición. Ahora, yo sinceramente no creo que un contrato tan lesivo, porque la palabra lesivo además la ha usado la propia gente del gobierno, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, no hay un contrato tan lesivo que sea simplemente por negligencia de los funcionarios. Pues ahí tiene que haber algo más atrás. Y yo creo que como hablamos en la pausa, si escarbamos un poquito, vamos a encontrar. Vamos a encontrar mucho. Además, hay que tomar en cuenta lo que pasó con la vía expresa del Callao. También no se resolvía porque había el miedo del CIADI, ir a una corte internacional que condene al Estado peruano, a la municipalidad del Callao, etcétera. Bueno, aún así, a pesar de esos riesgos, ya a última hora se resolvió porque no quedaba otra alternativa, se demoró mucho, pero en fin, no quedaba otra alternativa. Y estos señores argentinos fueron al CIADI y en un largo proceso lo perdieron. Pidieron 40, 50 millones de dólares y no le dieron nada, absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí están los antecedentes. Claro, que no hay que tenerle miedo, o sea, no puede ser usado como el cuco, así. Sí, No, sí. sin duda. Pero además, habiendo tomado el ministro de Transportes esta decisión, faltando resolver algunas cosas, no termina allí. El Congreso tiene que hurgar un poco más sobre estas responsabilidades de cómo se ha dado este tipo de contratos, porque si no, no resolvemos el tema. La institucionalidad nuestra siempre está en riesgo y temas de estas tienen que quedar
transparentes de qué ha pasado. Ahora, el problema es que se va a hacer. El problema es que yo recuerdo los audios estos con Alarcón donde hablan, ¿no es cierto?, de cuatro. Uno es el tema este de Conturhuasi, pero se habla también del metro, se habla del tema de Talara, ¿no es cierto? Y la interrogante es... Jorge Chávez. Claro, dicen Jorge Chávez no, porque eso tiene otro... pero eso no tiene importancia. Claro. O sea, es más importante Conturhuasi que el Jorge Chávez, ¿no? Claro, pero es decir, ¿qué va a pasar con esos otros proyectos y cómo se van a manejar? Porque lo que nos están diciendo es un pésimo negocio, por ejemplo, el de la refinería de Talara, pero ya estamos embarcados, vamos hasta el final. Y si tenemos que perder, bueno, perderemos plata, pues. Pero estás hablando de un país donde tienes una huelga de maestros que está pidiendo 2.000 soles, ¿no? Y tú le dices, no, mejor el próximo año, porque, o sea, no, hay una incoherencia total, ¿no? Entre cuáles son tus prioridades y ¿no? La inversión, especialmente en el tema del oleoducto y la refinería de Talara, es de alto riesgo. Va a sobrepasar largamente, en mi opinión, los 6.000 millones de dólares. Y eso implica acelerar la exploración de petróleo en la Amazonía. También eso para triplicar la producción, porque ahorita más o menos son 30.000 barriles lo que pasan, y para hacer rentable una inversión de esa naturaleza no puedes bajar de 100.000 barriles. Entonces eso significa hacer una política agresiva, que tiene que haber un nuevo pacto social con las comunidades por donde pasa, que jamás ha llegado el beneficio del canon petrolero, jamás ha llegado a estas comunidades. Yo soy miembro de la presidencia de la Comisión de Investigación de esto y puedo conocer en detalle. Entonces hay la necesidad de revisar detenidamente inversiones de esa magnitud, ¿no? No quiere decir que no se necesite, lo que quiero decir es que se ha visto las maneras sin la seriedad. Claro, porque se dice, si cancelamos este tipo de proyectos, supuestamente le estamos dando un mal mensaje a los inversionistas. No, les estamos dando un buen mensaje. Que se acabó la fiesta en este país, que no vamos a regalar nuestros recursos, que no vamos a permitir adendas y multiplicaciones de costos, y que acá no va a haber una corrupción atravesada de comienzo a fin, que eso se acabó. O sea, ese yo creo que es un mensaje mucho más positivo que cualquier otro, ¿no? Sí, exacto, Nicolás, exacto. Es el mensaje a los malos empresarios, que son muchos, desgraciadamente. Dice, esto no va a pasar más en el Perú. Esto de que se haga una reforma o de una modernización de una refinería y que acabe siendo una refinería nueva, que en vez de costar 1.000 millones, 1.000 y pico, empiece a costar 5 o 6.000 millones. O sea, ya no es una reforma, no es una modernización. Estamos hablando de una refinería totalmente nueva. Claro, pero entonces, yo insisto en la interrogante, Víctor Andrés y César, ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así? Es igual que la discusión sobre la línea 2 del metro. ¿Cómo es posible que estemos haciendo el metro más caro del mundo? En el Perú, donde no te sobra la plata, o sea, donde necesitas dinero desesperadamente para salud, educación, infraestructura, para promover la agricultura, que es lo que acabamos de estar hablando con el ministro, ¿no es cierto? Que además es una potencial fuente de ingresos extraordinaria para el país, que ya lo está haciendo además. O sea, ¿cómo pasó esto? ¿Qué cosa? O sea, ¿dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba el Congreso de la República? ¿Dónde estaba? ¿Cómo pasó algo así? Los ministros que han permitido todo esto, el gobierno de turno que ha permitido todo esto, porque el metro, la línea 2 ya debería estar inaugurada y debido a todo lo que está pasando, a los sobrecostos, por supuesto que no está inaugurada ahora y faltarán mucho tiempo más, causando un perjuicio tremendo para el país. Entonces, es verdad. ¿Dónde están las prioridades? O sea, el Perú es un país que no tiene fondos inmensamente grandes y tan importantes que no tenemos que cuidarlos. Al contrario, son fondos pequeños y hay que cuidarlos. Y aquí no se hace ni uno ni lo otro. Bueno, también acá vamos a abrir los teléfonos en un minuto, si ustedes lo permiten, pero también hay una discusión sobre las características de la contratación pública, ¿no? Porque supuestamente la idea cuál es, que tú tienes o el recurso o el servicio a prestar y tú lo concesionas para que el inversionista ponga el dinero y lo recupere, ¿no es cierto?, a través del peaje o de estos sistemas
en un caso, o a través de la explotación del recurso, pero acá lo que pasa incluso es que el Estado es el que tiene que mojarse y en algunos casos poner la mayor parte del dinero. Es una situación absolutamente insólita, ¿no? Las alianzas público-privadas es una forma de buscar mayor financiamiento, pero es una situación rara en la que finalmente el Estado pone casi el 90%. De eso no es alianza público-privada, es simplemente una inversión. Es una alianza donde el Estado pone, como en el caso de Chincheros, pone el terreno. El Estado pone el billete y el privado es el que gana la plata, digamos. Y lo explota 40 años. 40 años. Entonces, eso tiene que terminar, tiene que revisarse completamente ese sistema, ¿no? Todas las formas y las estrategias financieras son bienvenidas, pero en función a los intereses nacionales. No es dar la plata a empresas que se la llevan todas y luego nos dejan con el problema, ¿no? Entonces, en este caso de la refinería, yo estoy preocupado porque va a ser una inversión que finalmente el Estado va a tener que pagar. Y los peruanos. Los peruanos. El Estado le va a cobrar a los peruanos a través de la gasolina. Exactamente, ¿no? O porque ahora, yo no puedo creer, sinceramente, no puedo creer que no sea posible una revisión de estos contratos y un planteamiento razonablemente aceptable para el Estado peruano. Es posible, absolutamente. O sea, yo no creo que no sea posible decir, a ver, un ratito, vamos a parar el Metro 2. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta acá. Ahora vamos a revisar. ¿Cómo hacemos para que esto no cueste 6.000 millones de dólares? Pues? O 7.000. Bueno, un estudio internacional que nos diga cuál es el costo-beneficio, qué cosa es lo que se ha gastado hasta ahora, cuánto más hay que gastar y en qué tiempo lo vamos a recuperar. Si es 10 años, si es 5 años o si son 100 años. La recuperación de la inversión, porque claro, al final la vas a recuperar, pero claro, si estás hablando de 100 años, la pregunta es ¿para qué lo haces, no? Igual que en la refinería, pero en fin, vamos a escuchar. Vamos antes podemos, señora Magariño, antes de ir a los teléfonos, el tema de Nadine Heredia y de Ollanta Humala. César Villanueva ha sido parte del gobierno en un momento, ¿no? Y salió en circunstancias que nunca terminaron de esclarecerse completamente, ¿no? Sobre la interferencia o no de Nadine Heredia. Sí. Sí, yo hice mi renuncia cuando vi algunas interferencias de gobierno. La institucionalidad del gobierno no se puede mellar. Las responsabilidades del presidente del Consejo de Ministros, ministros y funcionarios que tienen que ver, son los que tienen que asumir su responsabilidad de lo que tomen de buenas o malas decisiones, pero terceros no. Yo creo que ahí lo que ha habido es una impericia, una falta de experiencia política, no tanto del presidente como de la propia señora Nadine Heredia, y eso es lo que ha llevado a estas consecuencias, ¿no? ¿Pero ha sido simplemente eso, impericia? ¿No? Porque eso es lo que lamentablemente ocurre cuando alguien tiene poder y no tiene ninguna responsabilidad sobre el poder que ejerce, ¿no? Porque finalmente es eso. O sea, no quiero hacer una comparación odiosa, pero eso era lo que pretendía Montesinos. Tener todo el poder y no tener ninguna responsabilidad, ¿no? Exactamente. Ese es lo que mucha gente aspira, ¿no? Tener todo el poder y no asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Y claro, y estos cargos colaterales o reconocimientos colaterales son los que han permitido eso, ¿no? En el caso de Montesinos y en el caso de Nadine. Ahora, aquí hay varios temas, ¿no? En primer lugar, entregarle el poder, tanto poder a una persona tan joven y tan inexperta, trae siempre consecuencias negativas, ¿no? Lo vemos con García, lo vemos con Nadine, aunque no fue elegida ella directamente, pero se sintió ella igualmente elegida, porque lo había sido su marido. Yo creo que acá hay una gran responsabilidad de los dos. Acá hay es clarísimo lo que estamos viendo, el caso de Odebrecht, el caso de del prepago de un dinero, que evidentemente es un prepago de una coima, para asegurar las empresas extranjeras de negocios con el Estado. No es una donación a una campaña, es un prepago de una coima, es evidente, porque las empresas... Nadie te va a creer que Odebrecht te dio $3 millones porque tú eres nacionalista. Claro, sí, pues. porque no por las simpatías de no Lula. Y porque, ¿no? Así es, porque tú eras revolucionario, no pues, no, eso no lo cree nadie. Sobre todo Odebrecht, que tenía como único cliente el Estado.
porque ellos no hacen, Odebrecht no hace una casa para ti y para mí, para el pueblo, no, ellos hacen obras públicas con dinero del Estado. Entonces, evidentemente, estaban prepagando una coima, ¿no? A través de una donación para una campaña. Entonces, todo eso es claro, las agendas, en fin, todo eso está clarísimo. Claro, ahora se ha tomado una medida drástica, dura, extremada, que es la prisión preventiva. Pero en fin, es un tema... Pero ¿y la prisión preventiva qué juicio les merece a usted? Porque ha habido el sábado organizó un programa para discutir sobre esto, hay una enorme controversia. Hay abogados que no están de acuerdo, pero yo creo que la medida es muy dura, pero creo que es legítima, creo que es legal. Es decir, los abogados han estado acá y a muchos de ellos no están de acuerdo. Sí, yo creo que hay un cierto abuso en el sentido de usar... El uso de la prisión preventiva. Sí, yo creo que quizás habría que regularlo más adelante, pero de hecho está la ley allí y el fiscal ha actuado y el juez han actuado de acuerdo a la ley. Si esta medida de la prisión preventiva se manejara, ¿no?, con correcta justicia para todos, estaría bien, pero es un manejo que notamos, ¿no?, diferente, a veces con abusos necesarios. Yo comparto el hecho de que hay que revisarlo, hay que regularlo. Y la justicia es para todos. Yo creo que en el caso del expresidente Ollanta y Nadine, la cosa ha sido muy rápida. Hay algunos vacíos, yo no soy un experto jurídico en el tema, pero hay unos vacíos que ver. El tema de la fuga ha sido, creo que, de probable fuga, ¿no? Ha sido un elemento que pesó bastante en la decisión del juez, pero también el hecho, ha valorado también el hecho de las mentiras, ¿no?, consecuentes que ha habido sobre las adendas y... Sobre las agendas, sí. Exactamente. Claro, ¿no? Estamos acá entre adendas y agendas. Está hecha la Ahora, política. vamos a escuchar lo que dice nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Aló, señor Lucar. Adelante. Manuel, de Chiclayo. Adelante, Manuel. Mire, señor Lucar, ojalá que no me pueda cortar, porque tengo cosas que decirle al señor Vitocho y al señor ex premier. Yo veo un gran problema en la política nacional, porque los señores viven en otro universo. O sea, hay un divorcio total en lo que respecta a lo que es importante para todo el país y lo que es importante para Lima y para sus congresistas. Yo reconozco que el señor Belaunde es uno de los pocos congresistas que están identificados con la gente pobre, igual que el señor ex premier. Pero el tema de Nadine y Ollanta es un tema que solo le interesa a un puñado de personas. Es importante, yo sé, pero el señor Belaunde, si se diera cuenta, las prioridades del pueblo son salud y educación, y el señor hasta ahora lo han intentado comunicar por cielo y tierra a los médicos y enfermeras para que el señor abandere esta lucha, que esta gente muriendo en provincias es terrible, parece una película de terror, y el señor está inubicable, no se lo puede encontrar por ningún lado. El que le habla es un profesional de salud con 8 años de maestría y tengo de sueldo 2.000 soles. ¿Usted cree que eso es justo? Yo le invitaría al señor Belaunde y al señor ex premier que renuncien a su seguro privado y que tengan un hospital público para que se den cuenta lo que significa. Porque eso te hace cambiar las prioridades, ¿no? O sea, cuando no la sufres, no tienes... pero ese es lo que estamos discutiendo. Estuvimos discutiendo sobre ese tema. O sea, ¿qué es lo que empuja, por ejemplo, a la gente a la protesta social? Hacer cosas que supuestamente son ilegales, como bloquear carreteras o las cosas que están pasando en el Cusco. La percepción de que no te escuchan, de que no te hacen caso, de la gente se aburre de hacer trámites y nadie los atiende y se sienten irrespetados. Es decir, no es solamente que estás viviendo una condición que es inaceptable, sino encima te faltan el respeto por la falta de atención. Pero vamos a escuchar otra llamada y regresamos al estudio. Sí, buenos días, adelante. Buenos días, señor Lucar. ¿Me está escuchando? Atentamente. Ok, señor Lucar. Me da mucha pena lo que nos está pasando en el país. Lamentablemente, las personas esas de antifujimorismo nos han puesto cada gobierno, tanto a don Humala, tanto a don Kuczynski, que no tienen un plan de gobierno, que no tienen
unas buenas personas para gobernar. Claro, es que ellos no están gobernando, nos están gobernando al Perú, no están gobernando una empresa particular. Otro, que la señora Larín está bien presa por lo que hizo. Jamás se preocupó por los pobres, jamás se preocuparon por las más personas que duermen en piedras, en las alturas. Señor Lucar, el problema no es el plan que dejó Fujimori de su constitución. El plan está muy bien, inclusive para las personas que tienen demasiados hijos. Él puso un freno, no lo supieron aplicar, perfecto, pero la delincuencia, todo lo que está ocurriendo es por tanta persona pobre que no tiene educación. Los colegios en las zonas más altoandinas tienen 10 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Oiga, yo tengo una hija y con una sola hija está bien educada, está bien alimentada. Claro. Pero con 10 hijos, 6 hijos, oiga, eso es pobreza, eso trae delincuencia. Y otro, el servicio militar obligatorio debería estar ya en las calles, porque hoy día he visto un reportaje que la delincuencia está abatiendo ya demasiado las pandillas de 300 jóvenes. ¿Qué hacen que no los meten al servicio militar obligatorio, señor Lucar? Por el amor de Dios, si no tienen los padres para darles de comer, ¿por qué tienen tantos hijos? Deberían de hacer una política de frenar la cantidad de hijos. Eso trae pobreza, eso trae delincuencia. Sí. Y doña Danina Heredia y don Humala está bien preso porque Fujimori está preso por menos. A Humala lo han visto matar. Fujimori, yo no soy fujimorista, pero él salvó a mi padre, a mi madre que se iba en los helicópteros a rescatar a la gente cuando suenan las lluvias. ¿Entiende? Entonces, no soy fujimorista, pero sí realzo la política que tuvo Fujimori de hacer primero los colegios y después, pero ¿qué? Vino don Toledo, borró todo lo que hizo Fujimori. Sí. Señor Lucar, muchas personas no reconocen lo que hizo Fujimori. ¿Por qué no les dicen a sus hijos para que no estén en el Bogotá? Desgraciadamente, no son agradecidos, no, sino no son realistas. ¿Me entiende? Y tiene que haber una política. Sí, señora, lamentablemente la señora se nos iba el programa, pero tenemos que ir terminando con nuestros distinguidos invitados. Hay un sentimiento de la gente de este divorcio, ¿no? Entre desde la temática y las preocupaciones de la clase política, la agenda de la clase política y lo que está viviendo el peruano de a pie, ¿no? Bueno, pero la clase política sale del pueblo, ¿no? La clase política sale de la gente. La clase política no es una clase formada elitistamente desde el colegio, desde la universidad, ¿no? ¿Qué cosa es la clase política? Son los peruanos que quieren asumir en un determinado momento de su vida algún tipo de responsabilidades. Entonces, es parte de la sociedad. Si la sociedad no funciona, no va a funcionar la clase política. La clase política no va a ser a la sociedad. O sea, no es algo diferente a la sociedad, es el reflejo de ella. Y eso pero podríamos tener un reflejo mejor, creo, ¿no? Bueno, hay mejor gente, hay que elegir mejor, hay que elegir mejor también, ¿no? Eso lo decía Ortega y Gasset en los años 30, ¿no? Cuando hablaba de la clase política española y la sociedad enferma española de aquella época. Ahora, yo estoy viendo constantemente mi agenda y no he tenido ningún tipo de visita de médicos en huelga que quieran hablar conmigo. Yo encantado los atiendo, por supuesto. El otro día me he cruzado con ellos en los pasillos del Congreso, pero habían ido a ver a otros parlamentarios, no a mí, pero yo encantado en ayudarlos. Pero el tema no es el tema, lo hemos dicho acá, usted lo ha dicho, Nicolás, y lo dicen todos, es decir, el tema es cómo se gastan 6.000 millones en Talara cuando a los maestros no se les puede pagar 50 o 100 millones de dólares. Ese es el tema, pues el tema no es solamente una huelga, el tema es algo más que una huelga. César, yo comparto y soy parte de la preocupación de la primera persona que intervino sobre el tema de la salud, sobre el tema de la educación, sin duda. O sea, los propios hospitales de Lima, no, ni siquiera en la provincia peor, pero en Lima están desabastecidas de medicinas, no hay un plan regular de reabastecimiento, el nivel salarial de los médicos y profesores es bajísimo en comparación a América Latina, hay que reconocerlo, porque las prioridades están por otros lados, ¿no? Siempre hemos tenido prioridades de otras cosas que podrían esperar un poco más, ¿no? Por ejemplo, el tema de los panamericanos. Siempre nosotros hemos estado en una posición, obviamente, de levantar, de alentar el deporte, qué duda cabe.
pero en situaciones de esta naturaleza hay que priorizar. Hay que hacer prioridades. Lo trascendente, que es la salud y la educación primero, y luego las otras cosas pueden venir. No hay una negación, pero sí hay que medir cuando los recursos son pocos en el Estado. No, le faltan 2 años. Además, señora Magariño, deberíamos hacer el tema de los Panamericanos, ¿no? Mañana podríamos hacer una evaluación a ver cómo va, ¿no? ¿En qué estamos? Muchas gracias a César Villanueva, Alianza por el Progreso, y a Víctor Andrés García Belaún de Acción Popular por estar con nosotros. Y Judy Rodríguez nos trae las opiniones de la gente en las redes sobre la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Qué debería pasar con Kenji Fujimori hoy? ¿Lo van a sancionar o no? ¿Debería ser sancionado o no? ¿Qué dice la gente? Marcando la agenda, ¿no? Kenji Fujimori. ¿Qué opinan nuestros seguidores? Hernán Campos La Rosa dice: actos intrascendentes para las cámaras. La prensa, con tal de vender, levanta la noticia. La huelga de los maestros en el Cusco, la huelga en el Minsa, médicos en paro. Tenemos cosas más importantes que resolver, nos dice Hernán Campos. Leonel Larry Bonilla Delgado nos dice: sospecho que Kenji se acerca y simpatiza demasiado con la caviarada, dice. Por eso defiende aberraciones homosexuales. Yo creo que ahí Leonel se está yendo por otro lado, ¿no? ¿Qué nos dice Julio César Zambrano? Dice todo lo contrario, Kenji los va a sancionar a ellos. Y esto es si es que no los vota del partido, menciona. Alberto Letona nos dice, claro, que puede ser sancionado para impedir que postule a la presidencia del Congreso con K, escribe Ela. El grupo del mototaxi, liderado por la jefa, quiere mantenerse a la presidencia del Congreso. Julio Rojas dice que les encanta distraer la atención de la población con shows mediáticos. Por otro lado, Pablo Daniel nos dice: Nicolás Lucar, ¿no tienes otro tema más importante que hablar? Pero ojo, esa es la pregunta del día, nada más en las redes sociales. Se ha tocado el tema de la agricultura con el ministro. Hablamos de todo. Hablamos exactamente. Yo creo que del Contralor. Y hablamos de la huelga médica, de la situación de los maestros. Yo creo que todos los días, ¿no? Si alguna virtud tenemos como medio de comunicación exitosa, es que hablamos de los problemas que le interesan a la gente. Diversidad de temas y diversidad de opiniones. Ojo, hay que escuchar la radio también, no son las redes sociales. A ver, en el Twitter, ¿crees que Kenji Fujimori será sancionado? ¿Qué nos dice Julio Guaroto? Dice, él solo está buscando ser sancionado para luego presentarse como víctima y dejar mal parada a su hermana Keiko. El orgullo y egoísmo lo guía, menciona. Vania nos dice, ¿acaso no se respeta lo bueno que se haga sin vestiduras? Menciona. Aníbal Vera Tudela dice, no pregunten tonterías, le voy a cambiar acá la palabra. Quieren meter al soquete, dice, ese como del lugar. Kenji no tiene capacidad de nada, menciona. Annalise nos dice, no deberían, él procedió como persona, no como congresista. Y por último, Mario Moreno dice, la sanción procederá, pero es injustificada. Si varios de sus colegas también usaron palabras gruesas, ¿le han abierto algún proceso? Nada, menciona. Y bueno, acá tenemos ya grupos que se han autodenominado sí a Kenji en el Twitter. Eso está buenísimo. Así como hay el no a Keiko, ahora hay un sí a Kenji. ¿Ah? Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Judy. Nosotros nos vamos a la pausa. Muchas gracias a nuestros amigos congresistas por estar acá. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. 65 ciudades conectadas en todo el Perú. Volvemos. Y están, tal como lo comprometimos el día de ayer en nuestros estudios, el señor Miguel Moreno Ávila, es secretario general del Sindicato Nacional de Obreros de Gloria, y el señor Marino Flores, miembro de la asociación. Usted, Marino, es presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú. Claro, yo soy miembro de Agalep y soy directivo de la Asociación Nacional Fleivi Cimental, la Doble Propósito de Cajamarca, también miembro del Consejo Regional Cajamarca. Bueno, representante de los productores de leche en el Perú. Y la discusión que teníamos el día de ayer giró alrededor de Pura Vida y de la resolución que se ha tomado y bueno, y de todo lo que arrastra. Entonces, comencemos por escuchar al señor Miguel Moreno, sí, representante de los trabajadores de Gloria. En primer lugar, dar gracias a Dios por estar acá presente y habernos traído bien. Segundo, saludar a todos los peruanos, saludar a los compañeros y trabajadores de Gloria y agradecer la invitación, el gesto que ha tenido de invitarnos para podernos pronunciar sobre este tema que es muy importante también para nosotros, porque dentro de todo esto somos los más afectados, ¿no? En primer lugar, la indignación nace más aún en llamar porque el señor, que es representante de los ganaderos, menciona que los trabajadores es como si estuviéramos amenazados a salir al frente y defender la empresa. En primer lugar, nosotros, quiero aclararle, señor Marino, que nosotros somos un sindicato
Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Gloria, un sindicato combativo, luchador y combativo, que ha exigido sus reclamos en la calle con la empresa, sin hacer daño a nadie. Entonces, yo quisiera primeramente dejarle la pregunta si el señor tiene pruebas con respecto a lo que ha mencionado, o si no, en todo caso, yo le pediría que retracte su palabra con respecto a que los trabajadores estamos siendo coaccionados o amenazados para salir al frente a hablar. Porque eso como dirigente sindical no lo voy a permitir, porque yo no estoy acá porque la empresa me está amenazando. Pero no hubo, antes de que conteste Merino, hubo un anuncio, entiendo, de que iban a, si se mantenía cerrada la línea de Pura Vida, iban a despedir a 500 trabajadores. Ese tema, primero, yo quisiera que el señor mencione ese tema y le voy a explicar sobre ese punto, ¿no? Bueno, en primer lugar yo saludo a mi amigo Moreno porque sinceramente un sindicato tiene que ponerse al frente y por supuesto luchar por, en este caso, los trabajadores, más aún cuando estamos en un país donde la estabilidad y el trabajador es definitivamente maltratado. Lo que nosotros hemos mencionado, que existe persecución, chantaje a los dirigentes, en este caso del gremio, y por supuesto a los productores. En lo que respecta al tema de los trabajadores, nosotros hemos mencionado el día de ayer que es preocupante cuando 5 gerentes en muy poco tiempo definitivamente se cambian, y hay la opinión de un experto en la cual menciona que justamente cuando un gerente no tiene la libertad para hacer las cosas como corresponde, se convierte en pelele. En ningún momento he dicho que en este caso son coaccionados, en este caso los trabajadores, para que puedan hacer esto. Lo que aquí a nosotros debe llamarnos, y usted es consumidor, yo soy consumidor y también productor, lo que estamos reclamando es que en el país no exista más mezclas. Lo que venden los monopolios, el monopolio en todo caso, porque son 3 empresas en el mercado, es mezclas. Y lo que nosotros estamos diciendo, que ojalá ustedes como sindicato sean los intermediarios entre la empresa, porque lo hemos dicho al ministro, lo hemos dicho a Zavala, a PPK, para que intermedie, para sentarnos y ofrecer el producto 100% pura leche, no en este caso 100% mezclas. Eso es lo que nosotros manifestamos. Ahora, en lo que corresponde a que va a haber despidos, falso, definitivamente, porque aquí, si nos sentamos tanto las empresas como los productores y los consumidores, entonces lograremos que el consumo incluso se aumente, porque hoy lo que con esta confusión que existe, lo que los consumidores prácticamente más bien están diciendo, bueno, como no tengo aquí opción, no tengo libertad de elección, por último ya no consumo, porque no hay libertad de elección ahora en el mercado. Es decir, se le impone un conjunto de mezclas, pero no hay la elección del producto 100%, que nosotros sí la ofrecemos a través de la industria. Nosotros no decimos que la industria desaparezca, al contrario, sino que la industria le compra a ustedes leche 100% pura y que eso sea lo que se venda. Esto sea lo que se venda. Y es más, podemos abastecer a la industria e incluso incrementar el consumo de tal manera que la industria, en lugar de perjudicarse, va a crecer más, y su responsabilidad va a ser social, por un lado, pero también de rentabilidad. Con respecto a lo que, señor Merino, nuevamente le digo, usted miente, tenemos la grabación, pero me deja tranquilo porque prácticamente, aunque no lo haya dicho, ya lo está aceptando, que no hay tal amenaza, y con eso yo me siento tranquilo como trabajador. Aquí, en primer lugar, sobre los puestos de trabajo que ha mencionado, señor Lucar, efectivamente, el riesgo está latente. Hemos perdido 11.5 de mercado que tenía Pura Vida, al haberlo satanizado de tal manera. Y han mentido tanto el señor como los medios de comunicación, los congresistas, porque usted ayer mencionó que Pura Vida había sido retirado del mercado de Panamá. Eso es totalmente falso. Y eso sí me llama mucho la atención, que una persona tan leída como usted, un profesional, no haya leído primeramente cuál ha sido el tema de fondo en el tema de Pura Vida en Panamá. En Panamá le dieron 2 meses para que su producto que está comercializando pueda ser vendido, y las observaciones que tuvo por el etiquetado se ha retirado, y las producciones que lleguen sean ya con las... Claro, que lo que se resolvió es que no podía ser vendido con una información
engañosa sobre su contenido, porque era lo que no puede negar, señor Moreno, es que la información era engañosa. Ver, sí, o sea, tú no le puedes decir a la gente, te estoy vendiendo leche y te estoy vendiendo algo que no es leche, es un Y algo producto más, lácteo. Algo más, Lucar, el señor Moreno, déjeme hablar, disculpe, pues, solamente... Sí, pero solo esa partecita, disculpa. Yo quisiera que también aclare que ahora cómo Panamá ha decidido que se ha vendido ese producto. Ni siquiera como producto lácteo, pero usted conoce más que yo, ¿no es cierto? Mire, como le seguía mencionando, en Panamá nunca se le retiró el producto. Jamás se le retiró hasta que llegó acá, hicieron todo un escándalo. Pero no han dicho que no solamente Pura Vida es el único producto que tiene es un compuesto, sino también hay otros productos de otras marcas que también, como Live, Nestlé y otras empresas extranjeras que traen productos acá al Perú. Entonces, eso no se ha mencionado, solamente se... No, pero yo creo que sí se ha mencionado, las sanciones han ido más allá. O sea, el problema es que el lugar en el mercado de Gloria es notablemente superior, ¿no es cierto? Por eso es un producto que se consumía mucho más que los otros, pero se ha hablado de todos aquellos productos que han estado usando combinaciones sin decir... O sea, con la imagen de que era leche, o decir que eran deslactosados cuando no eran deslactosados, o decir que tenían chocolate cuando no tenían chocolate, sino sabor a chocolate, que es una cosa bien diferente, ¿no? Señor Moreno. Con respecto a eso, nosotros lo tenemos claro. ¿Por qué defendemos nosotros a nuestra marca, a nuestro producto que los trabajadores elaboramos? Porque todos los que trabajan ahí son netamente profesionales en la materia, ¿ya? Cada trabajador en su punto es un profesional en la materia. ¿Por qué decimos? Porque desde que se inició empezaron a salir con el tema, como ha mencionado ayer el señor, la maltodextrina. Salió a hablar de la carragenina. El doctor Elmer Huertas, un doctor, o sea, prácticamente el señor quiere dar que él es más profesional que el señor Elmer Huertas. O sea, él ya ha dicho que es la carragenina, que es la maltodextrina, ¿no? Yo creo que debe informarse antes de levantar falsas acusaciones. Al levantamiento de Pura Vida, que ha cumplido lo que está pidiendo ahora la DIGESA, ¿no? Entonces sale nuevamente el señor, ayer, nuevamente a hablar mal del producto. ¿Por qué no habla mal del producto que se sigue comercializando sin haber cambiado? Gloria ya ha cumplido los requisitos y yo claro, tengo... Esto es la información ahora de los ingredientes de Pura Vida. Dice, leche evaporada parcialmente descremada, leche parcialmente descremada, suero de mantequilla emulsificante SIN 471, lecitina de soya, estabilizantes, leche de soya, que contiene grano de soya y agua, maltodextrina de maíz, grasa vegetal de palma, sal, fuente de hierro, pirofosfato de hierro, saborizante artificial, fuente de zinc, sulfato de zinc y vitaminas A y D. Ahora, esto no es leche, pues. O sea, el problema es que lo han estado vendiendo años como leche. Moreno, ese es el tema. Señor Por eso Moreno. que ahora Gloria se está adecuando, porque esto primeramente Gloria no lo ha hecho porque ha querido. La DIGESA lo ha permitido y ahí está el problema, que lo haya permitido. Porque si DIGESA hubiese dicho, no voy a aceptar que Gloria, Nestlé, Live y otros productos que vienen del extranjero entren como leche, cuando no lo es, entonces eso sería otra cosa. Pero la DIGESA lo ha permitido y la responsabilidad debería recaer en la persona que lo permite. Ahora hablamos sobre la soya. O sea, prácticamente es como si lo estuviéramos satanizando a la soya. Y a mí me causa extrañeza escuchar también los comentarios, incluso de muchas personas, con respecto a la Pura Vida. En Bolivia, al levantarse todo este tema, Bolivia, ¿qué hizo? Verificó el producto que Gloria exporta a Bolivia para ver si cumplía con los requisitos. Y cuando vio, dijo, no, está bien. ¿Quién es más nacionalista que Bolivia? ¿Quién es más nacionalista que el presidente Evo Morales? ¿No? Entonces, acá estamos satanizando a un producto que es netamente nutritivo y que está a un bajo costo. Lamentablemente, es que no se ha explicado también que estos... ¿Por qué está a un bajo costo? Porque también tenemos y somos conscientes que en la realidad nacional hay trabajadores que tienen... ¿Cuánto cuesta una lata de leche pura de este producto Pura Vida? 2 soles 20.
Ya, Señor Moreno. pero ustedes dicen que venden a 70 centavos el litro de leche pura. Señor Moreno, lo que aquí viene al debate no es el tema de lo que usted defiende su trabajo. En ningún momento estamos en contra del trabajador. Lo que estamos diciendo es que en el país existe suficiente cantidad de leche, pura leche, 100% leche, para ofrecer al mercado. Y lo que estamos pidiendo es más bien, ojalá ustedes se unan a nuestro pedido y también a los empresarios, que apoyemos esa norma, que la norma simplemente dice que no se use la leche en polvo para reprocesar, recombinar, porque la leche en polvo ya es una leche de segunda calidad. Someterlo a otro quemado significa que va a perder su valor nutritivo y vitamínico, además mezclarlo con un conjunto de aditivos, aunque usted diga que son buenazos, pero en la práctica nunca va a igualarse a pura vida. Además usted lo ha escuchado. A leche pura. A la leche pura, perdón. Nunca lo ha escuchado en este caso a los mismos directivos de la empresa, en la cual han aceptado que no tiene pues el mismo valor nutritivo la pura vida con la leche 100% que es salida de la glándula mamaria. Además, más aún, usted menciona de que con respecto a la maltodextrina y en este caso a la carragenina, lógicamente habría que preguntarnos por qué la Comunidad Europea lo prohíbe, por qué en todo caso ellos no consumen. Además hay que decirle al Colegio de Nutricionistas que se rectifique. Por lo demás, habría que decir por qué se usa este elemento en práctica de las ratas para generar infección y luego experimentar la cura. Es decir, aquí ha dicho incluso el Códex Alimentario que se puede usar con situaciones mínimas, pero ¿quién mide eso? Si cada vez que consumes productos lácteos y productos que ahora hay como 200 productos en el mercado que tienen esta situación, entonces lo que está haciendo es aumentar el consumo en una situación muy elevada. Lo mejor, señor Moreno, para que no exista este problema y ustedes estén en contra de nosotros, es que nos pongamos a la mesa y acá exijamos a todos, a la industria, en este caso los productores, para ofrecer el producto 100% leche que sí tienen el derecho los consumidores de adquirirlo, que no se monopolice el mercado totalmente porque está prohibido en el artículo 6 de la misma Constitución. No puede ser que aquí un monopolio ponga e imponga los precios. Y cuando hablo del monopolio, vuelvo a repetir que 3 empresas han copado el mercado y lógicamente se tienen que rectificar. Estafaron pues, hay en este caso pues mentira, engaño, hay estafa, pero también a la vez hay atentado contra la salud. No se puede negar eso. Usted es consumidor, usted tiene hijos igual que yo, y cualquiera que tenga hijos, por supuesto, se va a indignar. Dijeron que es leche deslactosada cuando no lo era. Dicen que es leche, en este caso, evaporada cuando no lo es. Entonces, lo que nosotros exigimos, por ejemplo, en el tema de la leche evaporada, que den leche evaporada 100%. Además, señor Moreno, yo soy de Cajamarca. Mi producto lo compran 80 centavos. Y no puede ser que ustedes medio litro prácticamente estén vendiendo a 2 soles, y el litro prácticamente salen vendiendo a las 4 soles, a 4.50. Claro, no ustedes, sino en este caso los monopolios, en este caso la empresa. Sí, pero lo que usted dice, Marino, sí, pero es importante este tema porque acá se ha discutido con respecto a que la posición de los ganaderos lecheros subiría los precios, produciría escasez. ¿No es cierto? Pero lo que usted dice es que ustedes le venden el litro 80 centavos. Exactamente, 81 sol. Mira, imagínate, Lucar, ¿cómo es posible que en este caso se quiera subir los precios? Además, debo señalarlo, y ahí también la empresa también cómo juega con el consumidor. Te ha subido 20 centavos y te ha achicado la lata. Si nosotros nos damos cuenta, la lata es hundida. Hasta en eso se miente. De tal manera que, vuelvo a repetir, estamos frente a una situación en la cual la reputación de la empresa no es la mejor y no hay por qué defenderla. Lo que sí decimos es que sí hay que aumentar el consumo y hay que aumentar la producción porque se está desincentivando. En Arequipa he mencionado de 400.000 litros de leche, de 800.000 litros de leche diario, ahora ha bajado a 400.000 litros. Entonces, más bien, habría que apoyar a esos pequeños ganaderos que están en condiciones infrahumanas también en ese sentido, de tal manera que puedan abastecer a la industria con leche pura, ¿no es cierto?, con leche salido de la glándula mamaria, y las empresas salgan al mercado con ese producto 100%, porque, señor Moreno, mire usted, es una competencia incluso hasta desleal, porque yo traigo leche en polvo recontra barata y no sabemos de qué calidad todavía, ¿no es cierto?, no puedo defenderlo. No estamos en contra de la importación, sino que para reprocesarla y, por supuesto, no puede competir otra empresa con esa situación porque si utilizas leche en polvo recontra barata,
pues en el mercado otros no pueden competir. ¿Qué De dice tal sobre manera todo que esto el señor Miguel Moreno? En el tema de precios, en el tema de cantidad de leche, eso ya está descartado. El mismo ministro, acá ha estado el ministro, lo ha desmentido. Y en ese sentido creemos nosotros que la información que nosotros manejamos es del Ministerio de Agricultura. Hay más de 5 millones de litros de leche diaria que se produce y la industria solo consume el 50%. Señor Moreno, usted dígale a la industria que consuma más producto nuestro. Voy a responderle... De tal manera que con usted no hay ningún problema, señor, no aparentemos que hay problema. La bronca no es con usted, dice Voy a Mario. responderle como usted ha dicho. Para empezar, ayer 17 de julio han observado lo que había aprobado el Congreso con respecto a la leche. Y acá está claramente lo que usted habla. ¿Usted me podría mostrar sobre la leche en polvo que se quema o no, que pierde las vitaminas? ¿Usted podría mostrarme? Porque acá lo hacen una explicación correcta. ¿Usted tiene las pruebas? Porque usted hace puras acusaciones sin fundamento. El Códex habla sobre la leche en polvo, que es leche y está permitido, el Códex. Mire, señor Entonces, Moreno, déjeme hablar, ya usted ha tenido bastante tiempo. No es que me pregunto. Es que usted sigue mintiendo y sigue mintiendo. El tema de que están recontra bien informados. Esto acaba de llegar el día de ayer, firmado por Pedro Pablo Kuczynski, observando la ley de la leche. Ese está en internet. Entre usted al comercio y ahí está. Esto lo he sacado. Acá está todo lo que tengo la información. Ahora, con respecto a lo que dice el señor, con respecto al tema del ministro, que ha hablado sobre el tema de la producción de leche. Señor, miente, usted nuevamente miente. ¿Por qué? Porque hay una escasez del 30% de leche. Y no lo digo yo, lo dice el mismo ministro. Y acá está el ministro. Y acá está el periódico en la que él habla. Hay una producción que dice, tenemos un déficit de 30% de leche. Entonces, tenemos un mayor consumo y tenemos menos producción de leche, señor. Usted tiene que traer, para hablar, tiene que hablar con fundamento. Usted no puede venir y lanzar acusaciones. Ayer le he escuchado unas acusaciones terribles contra la empresa, como si nosotros estuviéramos mezclando, pues, y sigue mencionando gato por liebre. Usted está totalmente equivocado, señor. Porque nosotros somos profesionales en la materia, en el producto, para poder procesar buenos alimentos de consumo humano. Y déjeme decirle que todos los trabajadores somos los primeros consumidores de nuestro producto. Ahora, disculpe, voy a... Sí, claro. Quería mostrarle, para que quede claro esto. Por ejemplo, se le sacó del mercado a Pura Vida. Se le sacó del mercado a Pura Vida, y no lo digo yo, también lo dice el mismo programa de Exitosa en su página. Sale sobre los 15 productos o más productos que también tienen el mismo contenido de Pura Vida. Y acá uno de cada uno he traído. Uno es Nestlé. Está Reina del Campo. Se sigue comercializando. No pasa nada con este producto de Nestlé, Reina del Campo. No lo digo yo, lo dicen lo mismo. Acá está, le he sacado de la fuente, es Exitosa. También he comprado ahora último. Acabo de comprarlo, acá está con la boleta, lo siguen vendiendo, leche vitaminizada, que también lo tiene mencionado Exitosa, dice evaporada live vitaminizada. Entonces, déjenme decirle, entonces, ¿por qué se ha ensañado tanto contra la empresa Gloria? Si tendrían que corregir, que todos corrijan el nombre. Pero es una combinación diferente, acá dice leche entera, sólidos lácteos, aceite vegetales. Cuando se refiere a sólidos lácteos, ¿de qué cosa está hablando? ¿No? Aceites vegetales, palma y soya. O sea, ya el solo hecho de ponerle aceite vegetales de palma y soya lo descalifica como leche, ¿no es cierto? Entonces, acá también. Señor Moreno. Entonces, déjenme terminar para poder ir viendo, aclarando el tema, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay un ensañamiento directamente contra nuestros productos. Y si acá tuvieran que, pues, corregir, que corrijan todos. O sea, nosotros no estamos en contra de la corrección de los nombres. Porque, ojo, acá no estamos hablando del producto, del contenido nutricional que tiene cada uno. No estamos hablando de eso. Sí, correcto, como le digo. Tenemos que ir terminando. Yo quisiera que pasemos rápidamente a conclusiones, ¿no? En conclusión, señor Lucas, nosotros creemos que tanto la empresa como aquí el sindicato debe sumarse para
para que esta ley salga como corresponde y no hacer un conjunto de observaciones, porque eso genera todo lo que está sucediendo actualmente. Y ofrecer, y en este caso, dar el verdadero producto 100% natural a los consumidores, que es lo que más importa hoy. No interesa al consumidor de que entre nosotros nos estemos debatiendo por cosas que no tienen sentido. Y nosotros decimos que todos los productos adulterados definitivamente deben desaparecer en el mercado. Es más, la ley es para todos, no es solo para Gloria. En lo que corresponde a ponernos de acuerdo, pedimos al sindicato, pedimos al ministro que nos ponga en una mesa para poder de una vez por todas zanjar este tema de las cantidades, porque yo estoy hablando cifras del ministerio y estoy hablando mi realidad, por ejemplo, en Cajamarca. Nosotros producimos cerca de 600.000 litros de leche, estamos en condiciones de producir 800.000 litros de leche. Es decir, que sí hay leche fresca, leche de pura para ofrecer al consumidor. Además, no es mentira que me he ensañado, disculpe, acá tengo la carta notarial, yo diría más bien que la Gloria se ha ensañado con nosotros en ese sentido. Bueno, yo les agradezco y señor Moreno no esté molesto con nosotros porque nosotros no somos... Tenemos que terminar con las palabras del señor Miguel Moreno, secretario del Sindicato de Obreros de Gloria. Sí, primeramente esperar que el señor se rectifique en todo lo que ha acusado sin prueba alguna, porque el señor ha hablado tantas cosas, tantas mentiras, sin prueba alguna. Segundo, con respecto a la carta notarial, creo que cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar a una persona que lo difama. Y yo he escuchado ayer nuevamente que el señor ha difamado nuevamente. Entonces, yo le pediría más bien que se retracte de todo lo que está hablando en contra de la empresa. Entonces, y si nos sentemos a la mesa, sentémonos a la mesa a negociar. Yo creo que el señor está mal asesorado. Hay dos cosas acá, para ir terminando. Hay dos cosas que nosotros, o está mal asesorado, o tiene un interés por otras empresas. No me queda duda. Pero lo que está proponiendo es algo que a mí me resulta razonable. ¿Por qué no se puede, o sea, como ellos sostienen, la ganadería lechera peruana está en capacidad de abastecer a la industria de la leche, ¿por qué no se hace un acuerdo? Mire, señor, es lo más práctico. Claro, mire, qué bueno es sentarse a la mesa a dialogar, pero con acusaciones así, creo que ¿quién quiere sentarse a dialogar? El señor, usted no acepta que hubo mentiras. Al atacar a la empresa, no está atacando a la empresa, está atacando a los trabajadores. Que dieron gato por liebre durante 10 pero años. ¿por qué? Yo no entiendo por qué. Pero yo no entiendo por qué tendrían que tener ustedes responsabilidad en el hecho de que se diga que esto es leche evaporada cuando no es leche evaporada. No son ustedes los que toman esa decisión. Lamentablemente, ustedes son los que fabrican el producto. Lamentablemente, en este momento ya hay personal terceros que están despedidos. Y este año, este 28 de julio, no han recibido su gratificación. ¿Gracias a quién? A la mala información que han empezado a dar. Yo quiero terminar... ¿O fue que saltó en Panamá toda esta situación? Yo ya le dije que es mentira y es falso lo que está... Quiero terminar diciendo a los consumidores de nuestro producto, gracias por preferirnos, gracias porque nosotros, los trabajadores, sabemos lo que producimos con calidad. Tenemos más de 2.000 trabajadores dentro de planta que producen productos de calidad. Muchas gracias, señor Lucas, por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido el señor Miguel Moreno Ávila, secretario del Sindicato Nacional de Obreros de Gloria, y el señor Marino Flores, de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros del Perú. Yo solo quiero hacer una invocación. Yo creo que no está mal que la gente haga empresa y gane dinero, pero todo tiene un límite, ¿no? Y el límite tiene que ver con los derechos de la gente que trabaja, como el caso de ustedes, con los derechos de la gente que abastece de productos como los lecheros y con los derechos del consumidor, ¿no? Y yo creo que insisto, el espíritu de ganancia debe tener un límite, ¿no? Y ese límite es el interés de los otros, ¿no? Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos, viene el señor Manuel Rosas. ¿Quién va a estar? Roberto Vieira, que no sé, viene con una granada en el bolsillo. No sé qué cosa es lo que trae el señor Vieira. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.